Era ya tarde cuando llegué frente a la casa, y los faros del coche cortaban la oscuridad, proyectando una luz suave sobre la puerta principal. La casa seguía quieta, casi como una sombra, destacando solo por la luz tenue de una farola cercana. Pero, antes de siquiera salir del coche, algo me pareció extraño. Una luz suave se filtraba por la ventana del salón, más cálida y sutil que de costumbre. Caroline siempre dejaba las luces encendidas, pero esta noche había algo diferente. El ambiente parecía estar cuidadosamente preparado, como si fuera más que una simple noche en casa. Una sombra cruzó la ventana, moviéndose lentamente, con una calma que no dejaba lugar a dudas. Sabía que era ella. Al acercarme a la puerta, sentí el aroma familiar que me envolvía, su perfume, suave y floral. Era el que usaba solo en ocasiones especiales, en noches fuera o cuando quería sentirse especialmente atractiva. El aire fuera parecía más denso, como si la misma noche estuviera ejerciendo una presión, avisándome de algo que no estaba lista para enfrentar. Entré. Allí estaba ella, frente al espejo del pasillo, con una postura firme y movimientos medidos. Estaba arreglándose el cabello, metiendo con cuidado un mechón detrás de la oreja. Pero lo que realmente me sorprendió fue el vestido. Un vestido negro ceñido que resaltaba su figura de una manera que no dejaba espacio a dudas. Podía contar con los dedos de una mano las veces que lo había visto puesto, y ninguna de esas ocasiones había sido en un contexto relajado. Era el tipo de vestido que dejaba una impresión duradera. Con tacones elegantes y un maquillaje sutil pero perfectamente aplicado, tenía una apariencia que no dejaba nada al azar. Me quité la chaqueta y la dejé caer sobre una silla cercana, sin quitarle los ojos de encima. ¿A dónde vas? Mi voz sonaba tranquila, pero sentía como si mi estómago se retorciera. Caroline se giró hacia mí, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Kate me llamó, dijo suavemente, las palabras saliendo con una facilidad que me resultaba extraña. Su marido tiene problemas en el trabajo y necesita a alguien con quien hablar. Nos encontramos en su cafetería favorita. Lo dijo con tanta naturalidad, como si ya hubiera ensayado esa frase muchas veces antes de que yo llegara. Asentí, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Kate, claro, era una de sus mejores amigas. Pero, ¿desde cuándo sus conversaciones requerían tanto esfuerzo? Cogió un pequeño bolso de mano que descansaba sobre la mesa, moviéndose con gracia y seguridad. Me apoyé en la pared, cruzando los brazos. Vas vestida como si fueras a una fiesta, no a una cafetería. Mi tono era relajado, pero no dejaba de observarla detenidamente. Ella soltó una risa ligera, la clase de risa que se usa para deshacer dudas. Sabes que no soporto dar la impresión de ser desorganizada. Kate siempre cuida su apariencia, y yo no quería sentirme fuera de lugar. Se acercó, me dio un beso suave en la mejilla, y su perfume se quedó flotando en el aire, envolviéndome. Luego, tomó su abrigo, una pieza elegante que complementaba perfectamente su atuendo. Cada detalle parecía haber sido pensado con cuidado. El vestido, los accesorios, hasta la forma en que se movía. Todo se sentía demasiado refinado. Demasiado perfecto. El sonido de sus tacones al golpear el suelo resonó suavemente mientras se alejaba. Me quedé en la puerta, mirando cómo sus luces traseras se desvanecían a medida que se alejaba por la calle. Por un momento, pensé en dejarlo pasar. Tal vez estaba exagerando. Quizás solo era otra noche de fiesta con una amiga. Pero cuando me di vuelta hacia el pasillo, algo llamó mi atención. Sobre la mesita junto a la puerta, las llaves de repuesto de su coche estaban allí, a la vista. Caroline nunca olvidaba esas llaves. Jamás. Era una persona muy meticulosa, siempre las guardaba en su bolso, preparada para cualquier situación, organizada al máximo. Sin embargo, esa noche, estaban ahí, expuestas. Un peso extraño se instaló en mi pecho cuando las tomé en mis manos, sintiendo el frío metal bajo mi palma. Dudé, pero tomé una decisión rápida. Sin pensarlo mucho más, salí y me dirigí al coche. El interior estaba impecable, como siempre. Todo en su lugar, ni el más mínimo signo de desorden. Abrí la guantera con un leve clic, y mis ojos recorrieron los objetos habituales, recibos viejos, una linterna, un botiquín de primeros auxilios. Y entonces lo vi.
Un llavero de cuero que no había visto antes. Simple, pero con las iniciales AR grabadas en la superficie. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Intenté recordar a quién podrían pertenecer esas iniciales, repasando a todas las personas que conocía de su círculo. Pero no coincidía con nadie. Seguro que no eran las suyas. Volví a colocar todo tal como lo había encontrado, cerré la guantera y me aparté del coche. Mi corazón latía rápido en mi pecho, pero me forcé a mantener la calma. Cuando Caroline regresó unas horas más tarde, estaba completamente serena, como si nada fuera raro. Se quitó los tacones, se estiró y se acomodó en el sofá como si todo estuviera en orden. ¿Cómo está Kate?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Suspiró con dramatismo. Un desastre. Su marido está empeorando. Está completamente desesperada. Hablamos sobre lo que podía hacer. Sacó su teléfono y me mostró la pantalla, girándola hacia mí. Era una foto de ella y Kate en la cafetería. Kate se veía agotada, claramente en medio de una conversación donde estaba desahogándose por algo. Una coartada perfecta. Excepto por un pequeño detalle. Había aprendido a confiar en mis instintos, y algo en la forma en que Caroline actuaba, en cómo relataba cada parte de su historia, me pareció demasiado fluido. Demasiado impecable. Asentí, sin presionar más. No aún. En vez de eso, dejé que el momento pasara, haciéndola creer que había creído su relato sin cuestionarlo. Pero el llavero, el vestido, las explicaciones demasiado detalladas, esas eran cosas que no podía dejar pasar. No era solo paranoia. Algo estaba pasando. Y necesitaba saber qué exactamente. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina mientras yo estaba sentada en la mesa, tomando una taza de café negro. Caroline se movía por la habitación, recogiendo sus cosas para el día, con una eficiencia que, sin embargo, parecía apresurada. Su blusa blanca perfectamente planchada, metida de manera impecable en una falda lápiz, le daba ese aire pulido que siempre llevaba al trabajo. Pero había algo más, algo que no encajaba hoy. Estaba distraída. Miró el reloj varias veces, murmurando para sí sobre una reunión temprana en la oficina. Eso no era en sí mismo algo raro. Lo que sí lo era la tensión en su cuerpo, la forma en que sus manos apretaban el borde del mostrador con un poco más de fuerza de lo normal, como si intentara mantenerse firme. No estaba solo apurada, estaba ansiosa. Di otro sorbo lento de café, observándola en silencio. ¿Otro día largo en el trabajo?, pregunté, tratando de sonar casual. Me miró por encima del hombro, sonriendo con facilidad, pero la sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Sí, los plazos se están acumulando con algunos proyectos. Ya sabes cómo es. Asentí, sabiendo perfectamente a qué se refería. Y también sabía cómo solía manejar la presión, con calma, meticulosidad, y una compostura que nada parecía romper. ¿Esto? Esto era algo distinto. Entonces, mientras se colgaba el bolso al hombro, algo inesperado sucedió. La correa se resbaló, y todo el contenido de su bolso se derramó por el suelo. Caroline se agachó rápidamente para recoger las cosas, pero yo ya me había inclinado para ayudarla. Un pequeño pedazo de papel cerca de mi pie me llamó la atención. Sin pensarlo, lo recogí. Era un recibo. Y no un recibo cualquiera. Era de una joyería de lujo. La fecha era de la noche anterior. El total era bastante alto. Lo giré entre mis dedos, mientras mi mente ya comenzaba a hacer preguntas. Caroline lo alcanzó rápidamente, arrancándomelo de las manos con la misma facilidad y encanto que siempre tenía. Oh, dijo, soltando una risa suave, es para mi madre. Se acerca su cumpleaños y pensé en comprarle algo bonito. Ya sabes lo mucho que le gustan las joyas. Su voz era suave, y su explicación, demasiado fluida. Demasiado fácil. La respuesta me tranquilizó en el momento, pero por dentro, una nueva ola de inquietud empezó a crecer en mí. La madre de Caroline adoraba las joyas, pero su gusto era siempre discreto, piezas sencillas y elegantes, nada exagerado. ¿Y esto? Esto claramente estaba mucho más allá de lo que normalmente compraba. Decidí dejarlo pasar por ahora.
Con los años había aprendido que presionar demasiado rápido solo hacía que alguien se pusiera a la defensiva. Algunas verdades se hacen más claras cuando se dejan reposar. Después de que ella se fuera a trabajar, me quedé en la cocina, mirando fijamente el lugar donde había caído el recibo. Mi instinto me decía que algo no encajaba, y sabía que debía confiar en él. Cuando me moví para limpiar la mesa, mis ojos se posaron en otra cosa. Su teléfono. Estaba en el mostrador, olvidado y sin ser usado, algo que rara vez sucedía. Caroline siempre llevaba su teléfono consigo, siempre lo tenía a mano. Una parte de mí dudó. Nunca había sido de fisgonear. Pero las preguntas que daban vueltas en mi mente, las inconsistencias que se iban acumulando, eran demasiadas como para ignorarlas. Lo cogí. Mis dedos se movieron de forma automática para desbloquearlo con el código que conocía. La mayoría de los mensajes eran triviales, conversaciones de trabajo, charlas casuales con amigos. Pero una conversación llamó mi atención. Solo un mensaje. De un número desconocido. Gracias por lo de anoche. Todo salió perfecto. Eso fue todo. Sin nombre. Sin contexto. Solo un mensaje simple y críptico que podría significar cualquier cosa, o tal vez todo. Me quedé mirando la pantalla, con la boca abierta. Mi pulso latía fuerte, pero mis manos permanecían firmes. Fuera quien fuera esta persona, no era alguien común. Tomé un bloc de notas del mostrador y anoté rápidamente el número antes de bloquear el teléfono y volver a ponerlo justo donde lo había encontrado. El resto de la mañana, no pude sacarme de la cabeza la sensación de que algo mucho más grande estaba ocurriendo justo frente a mí. Las joyas caras, las explicaciones tan bien preparadas, el mensaje críptico, todas esas piezas dispersas de un rompecabezas que, aunque desordenadas, conducían a algo que aún no estaba lista para identificar. Me repetí a mí misma que debía tener paciencia. Esperar. Recoger más información antes de hacer cualquier movimiento. Caroline era cuidadosa, pero no lo suficiente. Esa noche, cuando llegó a casa, estaba igual que siempre, relajada, sin esfuerzo, la misma mujer que había conocido durante años. Me saludó con una sonrisa cálida, preguntándome por mi día, con esa voz ligera y dulce que siempre tenía. Respondí de la misma manera, manteniendo mis propios pensamientos guardados. Después de la cena, mencionó casualmente que necesitaba salir de nuevo. Por trabajo, dijo. Estamos terminando una presentación, explicó, y uno de mis compañeros solo está disponible esta noche. Su explicación tenía sentido. Era razonable. Demasiado razonable. Me apoyé en el mostrador y la observé. No habría sido más fácil hacer esto durante el horario de oficina. No dudó. Está en otro departamento. Tiene la agenda llena durante el día, así que este era el único momento que me viene bien. Era muy hábil. Tenía respuestas para todo. Pero yo también. La observé tomar sus llaves y su abrigo, y antes de salir, me dedicó una última sonrisa tranquila. Y esta vez, yo estaba preparado. Saqué el teléfono, busqué el número que había anotado antes y marqué. Después de unos tonos, respondió un hombre. Su voz era firme, confiada. Soy Tom. ¿Quién llama? No respondí. En lugar de eso, dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotros antes de terminar la llamada. Su voz quedó resonando en mi mente, inquietándome de una manera que no podía definir. ¿Quién era Tom? Y lo más importante, ¿qué papel jugaba en la perfectamente tejida historia de Caroline? Aún no tenía toda la información. Pero la conseguiría. El momento llegaría. Esa noche, no dormí mucho. Mi mente no dejaba de dar vueltas al mensaje. El número desconocido. La voz segura al otro lado de la línea. Necesitaba más. Tenía que ver el panorama completo antes de hacer cualquier movimiento. Así que esperé. Observé. Recopilé cada detalle, cada inconsistencia, cada momento que no encajaba. Y efectivamente, al día siguiente, Caroline me dio justo lo que necesitaba. La mañana pasó como cualquier otra. Caroline se movía por la casa con su habitual gracia, preparándose con un atuendo pulido y pensado, igual que la noche anterior. Cuidaba su apariencia,
siempre perfecta. Pero hoy noté algo nuevo. Los mismos tacones. Los mismos que había usado la noche anterior, cuando supuestamente tenía una reunión. Eso era raro. Tenía muchos zapatos, suficientes para no repetir uno tan pronto. Pero esa mañana, sin dudarlo, volvió a ponérselos. Tal vez no significaba nada. O quizás no había ido a casa anoche antes de regresar aquí. La observé atentamente mientras se movía por la cocina, mirando el reloj con más frecuencia de lo normal. Estaba apurada. No dije nada. Solo me senté a la mesa, con el café en la mano, dejándola hacer lo que mejor sabía hacer, fingir que todo estaba bien. Entonces, justo antes de irse, ocurrió de nuevo. Su bolso se resbaló, y todo su contenido cayó al suelo. Soltó una maldición suave, agachándose para recogerlo todo. Pero yo fui más rápido. Alcancé un pequeño trozo de papel que había caído cerca de mi silla. Otro recibo. Lo miré antes de dárselo. Era de una joyería de lujo. Con fecha de la noche anterior. El total era aún más alto que el primero. Caroline ni siquiera vaciló. Oh, dijo, soltando una risa suave mientras lo tomaba de mis manos. Eso es para mi madre. Quería regalarle algo realmente especial este año. Era exactamente la misma excusa que me había dado el día anterior. La misma frase, ya ensayada. Una mentira. Dejé que todo pasara. Sonreí como si realmente le creyera. Se fue a trabajar poco después, y en cuanto salió, me moví. Tomé su teléfono de nuevo. Era un riesgo, pero ya no me importaba. Necesitaba saber la verdad. Lo desbloqueé rápidamente y comencé a revisar sus mensajes. La mayoría eran conversaciones normales. Chats de trabajo, intercambios con amigos. Pero entonces lo vi. Un hilo con el número desconocido. Y de repente sentí un nudo en el estómago. No era una conversación larga, pero era suficiente. Un simple intercambio. Tom, anoche fue perfecto. No puedo esperar a la próxima. Caroline, yo tampoco. Pronto. Sin nombres. Sin detalles. Pero no los necesitaba. Tomé mi propio teléfono, copié el número y lo busqué. En cuestión de segundos, apareció un nombre. Thomas Rivers. Esa revelación me golpeó como un ladrillo en el pecho. Thomas Rivers. Conocía ese nombre. Todos en mi empresa lo conocían. Era el nuevo chico. Un ejecutivo en ascenso, con una reputación intachable. Seguro de sí mismo. Elegante. Respetado. El tipo de hombre que entraba en una habitación y la dominaba. Y ahora, era el hombre que enviaba mensajes secretos a mi esposa. Me quedé allí sentado durante mucho rato. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las joyas caras. Las noches fuera. La forma meticulosa en que se preparaba. No era solo una aventura. Todo estaba calculado. Planeado. Y lo peor de todo, él trabajaba en mi empresa. Ya no se trataba solo de mi matrimonio. Se trataba de control. Y no iba a quedarme de brazos cruzados dejando que me lo arrebataran. Esa noche, Caroline llegó a casa como si nada hubiera cambiado. Me saludó con una sonrisa, su voz ligera y juguetona. Y yo seguí el juego. Cenamos juntos. Vimos algo de televisión. Se acomodó a mi lado en el sofá, como si todo estuviera en orden. Pero yo sabía la verdad. Había visto los mensajes. Había escuchado la voz en el teléfono. Había encontrado el nombre. Y no iba a confrontarla. No todavía. Porque ella no era la única jugadora en este juego. Thomas Rivers pensó que podría entrar en mi vida. Tomar lo que quería y salir sin consecuencias. Pero se equivocaba. No solo los iba a atrapar. Iba a destruirlos. A la mañana siguiente, mi mente estaba clara. Los hechos se desplegaron ante mí como las piezas de un rompecabezas. Todo encajaba en su lugar. Caroline estaba viendo a Thomas Rivers. La aventura no era algo pasajero. Era planificada.
Cuidadosa. Silenciosa. Pero no lo suficiente. Tenía todo lo que necesitaba para confirmar mis sospechas. Pero la prueba no era suficiente. Quería ventaja. Quería control. Quería ser astuto. Quería hacerles lamentar haber pensado que podían ser más listos que yo. Así que hice mi parte. Cuando Caroline se preparó para ir a trabajar, la observé detenidamente. Estaba tan tranquila como siempre. Cada movimiento medido. Cada palabra suave. Pensaba que tenía el control. Que su secreto estaba a salvo. La dejé creerlo. Luego, una vez que se fue, me puse manos a la obra. Tenía contactos dentro de la empresa. Años construyendo confianza. Tejiendo alianzas. Gente que me debía favores. Así que hice una llamada. Una solicitud informal de imágenes de seguridad de la empresa. Lo presenté como una preocupación por la seguridad. Nada fuera de lo común. Nada sospechoso. Solo quería obtener imágenes del aparcamiento y áreas cercanas. Mi solicitud fue aprobada sin dudarlo. En cuestión de horas, tenía pruebas en vídeo. Y eran exactamente lo que esperaba. Thomas Rivers y Caroline. Los vi en el aparcamiento. Demasiado cerca. De pie junto a su coche, hablando en voz baja. Su mano tocando la parte baja de su espalda. Demasiado familiar. No solo eran compañeros de trabajo. Estaban ocultando algo. Y ahora lo tenía grabado. Las imágenes de seguridad eran solo el comienzo. Esa noche, hice algo que nunca antes había hecho. La seguí. No tomé mi propio coche. Eso habría sido demasiado evidente. En su lugar, pedí prestado un vehículo a un viejo amigo. Algo común, fácil de pasar desapercibido. Y, como esperaba, me llevó directamente a la verdad. Caroline conducía con confianza. Sin titubeos. Sin mirar por los retrovisores para ver si la seguían. No estaba preocupada. Porque pensaba que yo estaba en casa, sentado en el sofá, esperando a que ella regresara. Pensó que me había engañado. No se dio cuenta de que estaba a pocos coches de distancia, observando cada uno de sus movimientos. Se detuvo en el aparcamiento de un restaurante. Un lugar elegante. Esos donde las reuniones son más que eso. Aparqué a una distancia prudente y observé. Minutos después, Thomas Rivers llegó. Salió de su coche, ajustándose la chaqueta del traje como si fuera el dueño del lugar. Su confianza era casi insoportable. Y cuando Caroline salió de su coche, él sonrió. No era la sonrisa de un compañero de trabajo. Era la sonrisa de un amante. Apreté la mandíbula, forzándome a mantener la calma. Los observé entrar, su interacción controlada pero demasiado familiar. Esperé. Una hora después, se fueron juntos. Y esta vez, no me limité a seguirlos. Saqué fotos. De ellos caminando juntos. De cómo su mano rozaba su espalda, guiándola hacia el coche. De cómo ella se inclinaba cuando él hablaba, riéndose de algo que solo ellos entendían. Y luego, el golpe final. No fueron a casa. Se dirigieron a un hotel. Me quedé en mi coche, apretando el volante con tal fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No necesitaba entrar. No necesitaba seguirlos a través de las puertas. Ya sabía lo que estaba pasando. Pensaban que estaban siendo discretos. Creían que tenían el control. Pero yo acababa de cambiar las reglas. Tomé una última foto. El letrero del hotel brillando sobre ellos mientras entraban al interior. Luego, conduje de vuelta a casa. Cuando Caroline regresó más tarde esa noche, parecía relajada. Como una mujer que acababa de pasar la noche haciendo exactamente lo que deseaba. Me sonrió. Me dio una excusa dulce y ensayada sobre cómo la reunión de trabajo había ido bien, pero que se había retrasado. Y yo. La sentí. Fingí estar cansado. Le di un beso de buenas noches. Porque no iba a enfrentarse a ella todavía. No aún. Necesitaba más. Necesitaba asegurarme de que,
cuando actuara, no lo verían venir. Y lo más importante, necesitaba un aliado. Alguien que tuviera tanto que perder como yo. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de quién era esa persona. Thomas Rivers no era solo un ejecutivo soltero que jugaba con todas. Era una mujer con poder. Estatus. Influencia. Y si había aprendido algo de mujeres como ella, era que no toleraban la traición. Así que hice una llamada. Me contacté con Julia Rivers. Y cuando ella contestó, con su voz suave e imperturbable, le di exactamente lo que necesitaba escuchar. Sé que tu marido te está engañando. Le dije. Con mi esposa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, finalmente, una respuesta. ¿Cuándo podemos reunirnos? A la mañana siguiente, me encontré con Julia Rivers. Ella eligió el lugar, un club privado de lujo, esos donde los ricos y poderosos hacen negocios lejos de ojos curiosos. Desde el momento en que llegué, quedó claro que no era alguien que se dejara sorprender fácilmente. Estaba serena, impecable, en total control. Pero cuando deslicé el archivo sobre la mesa, con las fotos, los recibos, los registros del hotel, su expresión cuidadosamente mantenida. No hubo conmoción. Solo confirmación. Ella ya lo sabía. Solo le faltaban las pruebas. Ahora las tenía. Cogió una de las fotos y la miró como si fuera un trato que había salido mal. Luego, tras una larga pausa, exhaló lentamente y la volvió a dejar en su sitio. Entonces, con voz fría y calculada, dijo, ¿qué quieres? Me recosté en la silla, manteniendo mi tono sereno. Acabar con ellos. Me observó atentamente, buscando cualquier signo de duda. ¿Por qué no simplemente enfrentarte a ellos? Preguntó. Le dediqué una pequeña sonrisa, sin humor. Porque no quiero solo una confrontación. Quiero ventaja. Quiero que sientan lo que es perderlo todo. Y tengo la sensación de que tú también. Sus ojos se oscurecieron. No respondió de inmediato, pero no hacía falta. Su silencio era suficiente acuerdo. Durante los días siguientes, Julia y yo planeamos. Ella tenía los recursos, investigadores privados, registros financieros y, lo más importante, acceso. Y lo que descubrió hizo que todo empeorara. Thomas no solo estaba teniendo una aventura. Estaba robando. Estaba usando fondos de la empresa para cubrir sus gastos personales. Regalos caros, viajes, suites de hotel y Caroline. Ella estaba participando de manera voluntaria. Yo había asumido que esto era solo una aventura. Una traición entre dos personas egoístas que pensaban que podrían salirse con la suya. ¿Pero esto? Esto era algo calculado. Caroline no solo me estaba engañando. Estaba construyendo un futuro con él. Usaba mi casa, mi estabilidad, para prepararse para la vida que creía que iba a tener. Y no tenían ni idea de que lo sabíamos. Así que dejamos que siguieran pensando eso. Julia y yo pasamos días reuniendo todo. Documentos, correos electrónicos, las pruebas financieras que los destruirían a ambos. Y luego, tendimos la trampa. Caroline tenía otra reunión. Repitió el mismo patrón, el mismo vestido, el mismo perfume, la misma excusa sin esfuerzo. Y la dejé salir por la puerta. Solo que esta vez no solo estaba observando. Estaba esperando. Una hora después, llegó la hora de registrarse en el hotel. Exhalé, sintiendo el peso de la irrevocabilidad. Es la hora. Ya habíamos hablado con la junta directiva. Ya habíamos enviado las pruebas financieras a la empresa. Por la mañana, Thomas Rivers se despertaría para descubrir que toda su carrera se había desmoronado. Y Caroline estaba a punto de perderlo todo. Llegué al hotel justo cuando Julia también lo hacía. Estaba tranquila, controlada, pero con algo peligroso en su postura. Ya está, murmuró mientras caminábamos por el vestíbulo. Sabíamos exactamente dónde estaban. Y cuando llegamos a su puerta, Julia no dudó. Llamó. Hubo una pausa. Luego, desde dentro, la voz de Caroline. ¿Quién es? Julia me miró. Asentí. Luego, ella habló.
Soy yo, cariño. Y allí estaba Thomas. A medio vestir. Su expresión cambió en un instante. Primero, conmoción. Luego, miedo. Y, detrás de él, Caroline. Su rostro perdió el color de inmediato. Abrió la boca para hablar, pero yo di un paso al frente y sostuve mi teléfono frente a ella. No te molestes en mentir, dije con frialdad. Lo sabemos todo. Giré la pantalla hacia ella. Los recibos. Se quedó sin aliento. Jack, yo. No la dejé terminar. Confío en ti, dije en voz baja y firme. He construido una vida contigo. ¿Y esto? ¿Así me pagas? Tragó saliva con fuerza y miró a Thomas, como si esperara que él pudiera salvarla. Pero él ni siquiera podía salvarse a sí mismo. Porque Julia dio un paso al frente, con voz gélida. Por cierto, cariño, le dijo, he disfrutado mucho de todos esos gastos de lujo. Porque la Junta lo tiene todo ahora. Thomas palideció. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Y me aseguré de enviarle una copia a tu padre. Eso fue el colmo. Su padre era uno de los mayores inversores de la empresa. ¿Y ahora? Su hijo estaba a punto de ser deshonrado públicamente. Caroline se volvió hacia mí, desesperada. Jack, por favor. Cometí un error. No podía arreglarlo. Solté una risa amarga. ¿Arreglarlo? Me acerqué y bajé la voz. No ibas a arreglar nada. Planeabas dejarme, quitarme todo, y pensabas que nunca me enteraría. Sus labios se abrieron, pero no tenía excusa. Porque sabía que tenía razón. Sacudí la cabeza, disgustado. Ahora no eres nada para mí, Caroline. Y entonces dejé caer los papeles del divorcio a sus pies. Su boca se quedó abierta. ¿Tú, tuya? ¿Los tenías preparados? Terminé por ella. Por supuesto, ¿crees que vendría aquí sin un plan de salida? Ella se quedó allí, temblando. Arruinada. ¿Y Thomas? Ya ni siquiera la miraba. Porque sabía que el daño real ya estaba hecho. Su matrimonio había llegado a su fin. Su carrera estaba terminada. Su reputación estaba hecha trizas. Y cuando Julia y yo nos dimos la vuelta para irnos, oí la voz de Caroline quebrarse detrás de mí. Jack, por favor. Pero no me detuve. No me volví. Porque este juego había terminado. Y yo ya había ganado. Salí de ese hotel sin mirar atrás. No hacía falta. Ya había visto y oído lo suficiente. Había ganado. Caroline y Thomas ya no tenían nada. Y ahora, era el momento de verlos desplomarse. A la mañana siguiente, las consecuencias de sus actos llegaron con toda su fuerza. La junta directiva no perdió tiempo. ¿Las discrepancias financieras? ¿Los gastos personales disfrazados de transacciones comerciales? ¿Las facturas de la junta directiva?